Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están felices todos? Bueno, pues les digo que ustedes me han hecho feliz también a mí. Gracias a Cristo que está aquí. Ya hemos hecho toda una introducción con la música, con la oración, con la alabanza. Y pues no me lo he querido perder, estaba ahí para recibir un poco de todo esto. He aprendido unos cuantos pasitos también. No sé, Omar, cómo le hago ahí, pero hasta que me integras ahí a tu... Bueno, hermanos, esperemos que el Señor me regale el tiempo justo para poder hacer una reflexión correspondiente al Evangelio de este día. Yo quiero titular esta reflexión de acuerdo al mensaje que nos trae el Señor de la siguiente manera: los riesgos, los grandes riesgos de la evangelización. Vamos a hablar sobre todos esos riesgos de la evangelización, pero yo lo voy a tomar ya como la parte última para poder cerrar esta reflexión, según nos lo trae la secuencia que nos trae este Evangelio, como aquello que consideramos esas persecuciones que son el precio de esa evangelización, como los grandes riesgos de esa evangelización. Bueno, este Evangelio es de Mateo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todo gloria a ti, Señor. Dice la palabra de Dios: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres, los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Entregarán a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque es que este es un tema muy denso. Y quiero encabezarlo. Mire, cada vez que uno habla de este tema de la evangelización, necesariamente hay que hacer una introducción para poder como enfocarnos qué es la evangelización, para enfocarnos realmente en qué es la evangelización. Y ese mensaje, los asiduos escuchadores de mis grabaciones deberían comprender que ese mensaje está en el domingo correspondiente a la Ascensión del Señor. El domingo correspondiente a la Ascensión del Señor trae la primera lectura referente a esto, tomada del libro de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles de Lucas.
que es el mismo evangelista que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 11. Ahí encontramos ese mensaje para que comencemos con lo que significa la evangelización como una vocación. Y no es una vocación sola, está siempre al lado de otra vocación, y es la contemplación. Nunca podemos hablar de evangelización si no hablamos de oración. Y nunca podemos hablar de oración si no hablamos de evangelización. Pongámosle cuidado al asunto. Pongámosle cuidado al asunto. Siempre, 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 cuando ustedes toquen ese tema que tiene que ver con el anuncio del evangelio, siempre hay que tocarlo desde la oración. Y siempre que hablemos de la vida contemplativa y de lo que es la oración, no podemos hacer referencia de la oración desligada de lo que es el anuncio del evangelio. Las dos van bien. Y esto todo está revelado en la palabra de Dios. Ahí me encanta siempre basarme en todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque lo que diga la palabra de Dios, más nadie lo dice, ¿no? La iglesia, todo lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, ¿qué es? Es eco de la palabra de Dios. La doctrina de la iglesia es el eco que se hace sobre la palabra de Dios. Pero aquí todo es palabra de Dios. 1:11, mira, vamos a ver este texto rápido. Dice así: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que hizo Jesús, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. El día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieron mirando fijamente al cielo mientras él se iba, pongámosle cuidado a esto, se les presentaron pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, esta viene de la primera parte, estaban ahí contemplando, ahora viene la segunda: Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como lo habéis visto marchar al cielo. Palabra de Dios. Ahí está, la doble vocación de la iglesia. Es contemplativa, primera vocación. ¿Dónde está revelado esto? Aquí. ¿Cuándo? Cuando aquellos discípulos se quedan contemplando al Señor que sube a lo alto, en medio de una nube se aleja, y ellos están ahí contemplando las maravillas del Señor. Orar es contemplar las maravillas del Señor. Orar es el camino para aprender a despertar. Escuchen bien esta palabra. Orar es aprender a hacer el camino hasta lograr despertar. Hasta lograr despertar nuestros ojos espirituales y aprender a ver esa otra realidad que con estos ojos no podemos ver, donde están presentes todas estas manifestaciones y maravillas de el Señor. Pero no podemos contemplar si no podemos ver.
Por eso orar es aprender a despertar. Es aprender a ver. Es el camino para abrir estos ojos espirituales, que solo a través de los cuales podemos lograr llegar al nivel de contemplar todas esas maravillas, hermanos. Por eso podemos orar, pues simplemente no es que si se te ocurrió venir y vamos a la iglesia a rezar y ya está. Orar es un camino de despertarse, un camino de abrir los ojos, de abrir esos ojos del espíritu para ver, para poder contemplar otras realidades que no son estas. Y yo digo que en la medida en que uno aprende a mirar esas otras realidades y a despertarse espiritualmente, entonces nos vamos volviendo ciegos con los ojos con los que antes otras cosas veíamos y que no son precisamente cuestiones de Dios. Por eso en la medida en que uno aprende a ver con estos del espíritu, pues ya no necesita a los otros. Vamos a decirlo en esas palabras simples, ya no necesita mucho los otros. Entonces va utilizando los nuevos. Por eso es un camino, es una vocación, es un llamado. Pero para que ustedes y yo comprendamos que es una vocación, es eso, llamado. Llamado. Es un llamado que el Señor nos hace. Voy a poner un ejemplo, como lo ponía ahí en esa meditación en aquel domingo de la Ascensión. Vamos a hacer un llamado general. Vamos a organizar, esto es un ejemplo, ojalá algún día. Vamos a organizar una peregrinación, por ejemplo, al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Eso es una convocatoria general. Entonces todo el mundo escuchó, es una invitación. Oh, muy bien. Y entonces comenzó alguien a decir, bueno, me parece muy buena idea, pero para poder hacer eso posible tenemos que organizarnos. Oh, bueno, organicémonos. Hay que hacer una serie de comisiones. Muy bien, comisiones. Y entonces ya comienza la cosa a estructurarse. Y entonces va a haber una comisión para organizar la parte de la economía, o una comisión para organizar la parte de la catequesis que se llevará a la gente cuando vaya para allá, porque no va a ser solo un paseíto y turismear, sino que se necesita un grupo de intercesión, el otro de oración, el otro para dar la catequesis, los otros para organizar un poco lo de la economía. Y entonces cuando ya comienza a organizarse todo esto, cada uno comienza a decir, bueno, ¿en qué comisión puede ser que yo pueda trabajar? Yo quiero aportar algo, pero a mí me parece que yo no soy muy buena para el tema de la catequesis, pero sé hacer tamales, empanadas y cosas de esas. Puedo meterme en la comisión que tiene que ver con la economía y entonces me siento identificado con eso y voy a aportar mi granito de arena ahí. Y otro dice, no, pues yo me puedo apuntar en la parte de lo que es la catequesis porque me parece que ese es el tema. No, pues yo me apunto en esta otra comisión, no, porque me parece que ese es el tema mío. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que un llamado general resultó convirtiéndose en una cuestión de interés particular. Y cada uno comenzó a identificarse con una misión. Bueno, pongo ese ejemplo para que entendamos que es una vocación. Dios nos hace un llamado, es general. Y cada uno, ante ese llamado general, estamos invitados por el mismo Señor a sentirnos identificados con ese llamado general que Él nos hace. Aquí hay un llamado general en una doble vocación. Ya dijimos la primera, contemplativa. Están los hombres contemplando al Señor que se aleja ahí. Pero viene la segunda. No quiero detenerme esta vez aquí porque es un tema muy largo. Ya otra vez hablaremos de lo que es la vida contemplativa, la oración. Es un tema largo. Pero solo para mencionarlo así muy a la ligera. Es que esto nos ayuda a comprender la otra vocación. La vocación de anunciar. Vienen dos hombres, dice Lucas en este libro. Dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecen ahí mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis visto marcharse al cielo.
Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Vengan para acá, vamos a trabajar. Venga. Mucho que hacer. Vamos a anunciar el evangelio. Ahí está. Está revelado. Es palabra de Dios. Revelado. Doble vocación. Doble vocación. La doble vocación fundamental de la iglesia es ser. Primera, díganlo. Digámoslo, hermanos. Contemplativa. Muy bien, la oración, la contemplación, admirarnos de las maravillas de Dios. Y la segunda, misionera, evangelizadora. Anunciar el evangelio. Y en esta segunda, porque de esto es que yo quiero que reflexionemos. Bueno, la vocación entonces de anunciar nos la muestra el Señor en este evangelio del día de hoy, que corresponde a la liturgia del día de hoy. Dijimos Mateo 10, 16 al 23. Muy bien, Jesús utiliza estas expresiones. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. En este evangelio me gusta porque el Señor toma varios animalitos. Toma el símbolo de las ovejas, toma el símbolo de los lobos, después toma el símbolo de la serpiente, después toma el símbolo de la paloma. Me gusta este evangelio porque tiene bastantes animalitos. Me gusta. Esa primera. Mire que yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son las ovejas aquí? ¿Quiénes son ahí? Pues, o sea, ¿cuál es la función? Acuérdense que estamos hablando de anunciar el evangelio. Es el evangelio de él. ¿Ah? ¿Quiénes representan a las ovejas? Los que sirven, los que anuncian, los discípulos, los evangelizadores, los misioneros. Como quieran llamarse, es el que lleva la noticia. Es el que lleva el encargo. Es el que es enviado por el Señor a anunciar. Esa es la oveja. Ahora yo les pregunto, ¿y quiénes son los lobos? A las muchachas sí les gusta ver esa película del lobo y los lobos y los vampiros y que el lobo y que no sé qué. ¿A poco no? A ver, dígame, ¿quiénes son los lobos aquí? ¿Los personajes tan favoritos de ustedes? ¿A poco no? ¿Quiénes son los lobos aquí? ¿Ah? Puede ser, sí, pero no necesariamente. O sea, sí, pero no es solo eso. Mira que yo los mando, acuérdense, la oveja es el que lleva. Los envío como ovejas en medio de... ¿Quiénes son los lobos aquí? Me gusta esta palabra de Dios. Los lobos son aquellos que no conocen a Dios y que viven en unos rebaños por allá muy lejos de los rebaños de Dios. Entonces aquí nosotros, los que llevamos, levanten la mano los que se consideran aquí responsables de llevar esta noticia. Yo el primero. ¿Quiénes se consideran aquí responsables de llevar esta noticia del evangelio? De esta noticia con la vida misma, pues. No importa que no tengan Biblia, levántenla. Ok, bueno. No importa que no tengan Biblia, ¿verdad? Bueno, mire, entonces los lobos son aquellos que están allá alejados de Dios. Viven en el mundo de la oscuridad, viven en el mundo de la ignorancia, no conocen a Dios. Pero esto es muy interesante. Ustedes saben qué pasa cuando a una oveja se le arrima un lobo. ¿Qué le pasa a una ovejita inocente cuando se le arrima a un lobo? ¿Se la come? ¿Ñumi ñumi? ¡Oh, sí! ¡Claro! Es una comparación que yo digo, oye,
Pero ¿cómo el Señor pone esta comparación? ¿Cómo así? A ver, yo soy evangelizador. Yo soy el que llevo la noticia. Y soy una oveja. Y como oveja yo me voy a ir para donde un lobo. Yo no quiero. Yo no quiero como oveja irme para donde un lobo. Porque normalmente el lobo viene y inglis. Viene y me traga. Eso es lo normal, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Señor pone las cosas de esa manera? Primera razón. La oveja no es cualquier oveja. En este caso, la oveja no es cualquier ovejita. La ovejita tiene varias cosas importantes. La primera, lleva un encargo. ¿Cómo se llama ese encargo? Díganlo, hermanos. Lleva el evangelio de Jesucristo. Primero, lleva el evangelio de Jesucristo. Por eso no es una oveja común y corriente. Es una oveja misionera. Que tiene, misionero, ¿por qué? Porque tiene una misión. ¿Y cuál es la misión más importante? Llevar un encargo. ¿Y cuál es ese encargo? El evangelio de Jesucristo. Primera cosita que lleva la oveja. El evangelio del Señor. Otra cosita que lleva esa oveja. Díganme ustedes. ¿Ustedes creen que hay ovejas sin pastor? ¿Ustedes creen que hay ovejas sin pastor? Bueno, sí hay. Pues sí, puede ser. Aquellas que no son ovejas sino lobos. Sí, esas. Muy bien. Mira, siempre alguna oveja tiene que tener su pastor. Cuando la ovejita se pierde, pues al último resulta o se la traga el lobo o resultó convertida en lobo. Alguna cosa le pasa. Pero siempre las ovejitas tienen que tener un pastor. Así que esta oveja no es cualquier oveja. Primero lleva una noticia. Lleva un anuncio, lleva un encargo, el evangelio del Señor. Segundo, lleva un ¿un qué? Ajá. ¿Y cómo se llama aquí ese pastor cuando ya va la ovejita a llevar el encargo? ¿Ustedes creen que es solo Jesús? La palabra de Dios lo dice aquí. Ustedes ya no hablarán. Ya habrá alguien quien hable por ustedes. ¿Cómo se llama? Entonces aquí el pastor es el Espíritu, que es la presencia de Dios plena. Cuando hablamos de Espíritu Santo, esa es la presencia de Dios plena, que está allí con esa oveja. Imagínese, tremendo pastor. La palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo como el Paráclito. No como decía la viejita, el paralítico, no, el Paráclito. El mediador, el abogado, el defensor. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y ustedes saben qué pasó después de Pentecostés? Las ovejitas que estaban sin pastor, ¿sabe qué es lo que les pasó? No, ahora va más rápido hasta que el pastor. Van con un impulso, ni se diga, hermanos. Es más, el Señor les dijo, mira que se van en medio de lobos. Y no, pues a mí qué me importa, voy para allá. Porque tiene tremendo pastor. Lo que lleva y con quién va. Y mientras que tengamos y seamos pastoreados de esta manera, ahora imagínense ustedes, y me imagino yo, todos los ejércitos celestiales. Es que esos cantos que hacemos aquí no son los cantos, hermanos. Perdónenme. Que vencemos y que tal cosa y que los ejércitos y que no sé cuánta. Eso es verdad. Aquel que se arriesga a hacer esto, hermano, cuenta no solo con la guía de este gran pastor, sino con toda la protección, con toda la ayuda y con toda la asistencia de todos esos poderes divinos, de todos esos poderes celestiales. Ahora, pregunta, ya no la pregunta primera.
¿Usted cree que ese lobo se va a comer de buenas a las primeras a la ovejita? No, porque esta es una oveja muy especial. ¿Me van a entender? Por eso a mí, o sea, yo detesto mucho estos discursos o estas reflexiones mejor, cuando nos hablan acerca de que somos las ovejitas, entonces somos las ovejitas inocenticas, y ahí vamos. Pero no nos creemos esto. No sabemos ni lo que llevamos. Ay, sí, yo soy la ovejita del Señor. Y tal. No, mijito. Esa ovejita lo que necesita es un lobo para que la borre del mapa. De esas ovejitas no quiere el Señor. Lo que tenemos que pedirle a los lobos que se vengan y se coman esas ovejitas lánguidas, que no saben qué tienen en las manos. Esas ovejitas lánguidas que no saben cuál es su misión y qué es lo que llevan en las manos. Por eso dice el Señor por ahí en el Evangelio: no le den las perlas a los cerdos, porque terminan comiéndolas y después se lo comen a ustedes también. Y hay ovejitas que no pasan toda la vida aquí en la iglesia, les entra la palabra de Dios por aquí y les sale por allá. Años enteros. Y esto no les hace ni cosquillas. Ni cosquillas, hermanos. ¿Estará equivocada la palabra de Dios? La palabra de Dios jamás se equivoca. ¿Es verdad? Las ovejas de las que nos habla el Señor aquí, ahí no hay Rambo, amigo. Son tremendas ovejas especiales. Ay, hermano, si fuéramos conscientes de estas ovejas de las que nos habla el Señor aquí, no, amigo. Solamente con que el lobo sepa que va esa oveja especial, amigo. El amigo lobo, mis respetos para la oveja. Diga, ovejita, ¿qué quiere? A la orden. Lo que necesite, señor ovejita. ¿Pero por qué siempre los lobos se comen a las ovejas? No, hermano, porque no, completamente desarmados. Ni siquiera sabemos que llevamos lo primero. Vamos a saber por quién estamos pastoreados. Y luego vamos a entender cómo es que el Señor nos brinda todos sus poderes celestiales para que esto sea posible. Ahora miremos, hermanos, esto es lo que pasa con las ovejas. Ahora miremos qué es lo que pasa con los lobos. Ya dijimos, el lobo es aquel que representa a los paganos, a los alejados de Dios. Tienen sus rebaños, pero también tienen quien los maneje allá. Y aquellos que los manejan son aquellos que dice Miguelito, esos atacan. Esos son los peligrosos. Porque esos no van a querer que uno se meta con sus lobitos. Y si uno se mete con sus lobitos, se mete en problemas con los lobotes. Que esos son los que tienen el poder de... Y esos no preguntan nada. Aunque lleves todas esas armas, vienen y atacan. Entonces ahí está la cosa. Por eso el Señor nos habla acerca de esto. Y nos lo habla en esos términos. Y nos lo refiere en esos términos para que nos lo tomemos con la debida seriedad. Con la debida seriedad. Y para que lo tomemos con la debida responsabilidad. Siempre con la debida responsabilidad. Pero en este camino siempre vamos a tener de todo, hermanos. Al final, luego nos dice el Señor, enseguida de esto nos dice, sean prudentes, bueno, otra versión nos dice, sean sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Esta es la estrategia. Cuando el Señor nos se refiere a esto, es la estrategia. La oveja tiene que tener una estrategia. Y la estrategia es una combinación de dos cosas. La suma de la sagacidad de las serpientes con la suma de la sencillez de las palomas. Eso da como resultado
un verdadero discípulo del Señor. La suma y el equilibrio perfecto de esas dos cosas. Vamos a ver. Ustedes saben por qué el Señor nos pone esa comparación de las serpientes. Analicemos el instinto de las serpientes. ¿Quiénes se ven esos programas de Discovery Animal y todas esas cosas? O Animal Planet, no sé qué cosas, todo eso. Bueno, yo me los veo y trato de comprender el comportamiento de cada animal. Saben que eso tiene un nombre técnico que se llama etiología, que es el comportamiento de los animales. Hay gente que se dedica a eso. Bueno, el comportamiento de una serpiente, ya lo sabemos. La serpiente es silenciosa. Silenciosa. Se camufla en medio de las ramas y de la vegetación para no ser vista. Y se arrastra con cuidado para no ser escuchada. Porque lo único que le interesa a la serpiente, haciendo todo eso, es poder finalmente atrapar a su presa. No te asustes, chica, para que te despiertes. Mentira, no. Es finalmente atrapar a su presa. Es lo que le interesa. Y también utiliza esa manera de poder obrar así con ese instinto que Dios le dio. Son criaturitas de Dios esos animales, criaturas de Dios. Bueno, también lo hacen para protegerse de no ser atacadas, porque ellas también tienen sus depredadores. Entonces se comportan así para poder lograr atrapar su presa y protegerse de ser presa. ¿Ven cómo es la cosa? Por eso es que obran de esa manera. Ese es el comportamiento de las serpientes. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre la estrategia de ser sagaces como las serpientes. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en 1 Corintios 9:22. Mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice. Aquí la estrategia de ser serpientes nos la dice el Señor a través de Pablo. 1 Corintios 9:22. Dice: me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo eso lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Lo complementa luego diciendo: me he hecho griego con los griegos, judío con los judíos, me he hecho uno con todos para ganarlos a todos para Cristo. Estrategia. Estrategia número 1 para poder llegar a poner la semilla del Evangelio. Tenemos que aprender a hacernos uno con los demás. Tenemos que aprender a hacernos uno con los demás para ganarlos. Porque cuando ya los tengamos ganados, entonces ahí es cuando yo vengo y le pongo el anuncio en las manos. Pero primero tengo que ganármelo. Y nosotros creemos que nos ganamos a la gente es poniéndole de una vez el anuncio en la mano. No, hombre, ya lo quemamos. Ya lo quemamos. Mire, nosotros somos los peores vendedores del Evangelio. Todo el mundo se experimenta en vender sus productos. Ay, si hablamos de la sociedad de consumo, ni se diga, hermanos. Todo el mundo se hace experto en ver cómo vende lo mejor que está ofreciendo. Y comienzan a ganarse a la gente de mil maneras y de mil maneras. Y después cuando se las ganan, ¡pum!, vienen y le zampan los productos y la gente se los consume y ni se dan cuenta. Oye, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser astutos, como las serpientes o como los hijos de las tinieblas que dice Él, que son tan astutos, que ojalá los hijos de la luz fuéramos tan astutos y tan sagaces como ellos. Por lo menos aprendiéramos eso de la astucia. Tengo que aprender a hacerme uno con los demás para ganarlos a Cristo. Esa es una estrategia muy importante de lo que significa llevar este anuncio. Cuando yo hablo todo esto, ustedes van a pensar: oye, pero es que eso es un tema de curas o de monjas o de laicos comprometidos, no sé cuántas.
tranquilos que viene la última parte, que es el remate de esto. Para que ustedes se den cuenta que esto sí tiene que ver con todos. Y lo bueno es que la palabra de Dios nos está diciendo. Hermanos, necesitamos hacernos uno con los demás para poder ganarlos a todos para Cristo. Eso es lo que nos dice San Pablo. Eso es lo que nos dice el Señor a través de San Pablo. Eso es lo que nos dice el Señor a través de San Pablo. ¿Cómo me hago yo uno con ustedes, hermanos? Para ganarlos para Cristo. Pues tengo que comprender la realidad de ustedes. Todavía no la comprendo bien, pero cada día aprenderé a comprenderla mejor. Y en la medida que yo comprenda mejor su realidad, la realidad de su trabajo, la realidad de su familia, de su cultura, de todo esto, entonces yo voy a aprender a hablar con ustedes el mismo lenguaje. Y cuando aprendamos a hablar todos el mismo lenguaje, entonces todos nos vamos a llevar muy bien. Y al final todos vamos a terminar hablando el mismo lenguaje, que es el lenguaje del Evangelio. Entonces yo tengo que aprender con ustedes, lo que es llegar a ustedes. Tengo que aprender con ustedes lo que es llegar a ustedes. Antes de llegar aquí me dijeron, mire, estas son las palabras y estas no son las palabras que debe usar con la cultura mexicana. Estas son y estas no son. Porque imagínense que yo comience a hablar con todas las chabacanerías mías de colombiano, ordinario y patirrajado. Oye, en la primera que llegue me estrello, hombre, este tipo, ¿quién es? Yo me voy aquí. Pues vienen y se escandalizan todos los mexicanos conmigo. No, pero es que alguien dirá, no, pero es que ese es colombiano y él habla así chapoteado. Y otro dice, no, yo no, fue grosero, tal cosa. Y se te van, ya se me van todos. Se me espantan todos. Tengo que aprender a hacerme uno con ustedes. ¿Cuántas palabras habré dicho yo que ustedes me las han tenido que soportar? Y que quién sabe otros ni las habrán soportado. Pero en fin, yo sé y soy consciente de que cada vez tengo que aprender más de ustedes para poder llegar a ustedes. ¿Sí? Por eso el evangelizador tiene que ser de armas tomar y de ir al lado del otro. Siempre al ladito del otro. En eso hay que ser muy sagaces. Hay que usar esta estrategia que es muy importante. Una vez yo me disfracé, me metí a la cibur, nadie se dio cuenta. Algunas 2 o 3 personas. Que después le dijeron a todo el pueblo. Pero nadie se dio cuenta. No se crea. Bueno, porque necesito comprender cómo es que ustedes trabajan. ¿Cómo es que se matan la vida? ¿Cómo es que se matan ustedes la vida? Yo tengo que comprender todo eso. La iglesia tiene que comprender todo eso. Pero alguien dirá, pero este loco, ¿qué hacía ahí? No, es una manera de poder aprender de sus vidas. ¿Cómo es que ustedes se ganan el pan de todos los días para luego írselo a gastar en los 15 años de la hija? Etcétera. Bueno. Hermano, al final todo esto tiene... Al final todo esto tiene un porqué y un para qué. ¿Sí? Al final todo eso tiene un porqué y un para qué. O sea, las cosas no son simplemente por azar. Suceden porque así tiene que suceder. Pero si yo no aprendo esto, entonces no voy a poder dar esa catequesis. ¿Sí? Oye, todas esas cosas resultan aquí, madre mía. Bueno, concentración, hermanos. A ver, sigamos aquí con esto, hermanos. A ver, ¿y qué pasó con la paloma? Bueno, el Señor nos dice que tenemos que ser sencillos y simples como palomas. La paloma es símbolo de tantas cosas. Paz. ¿Qué más simboliza la paloma? ¿Qué más simboliza una paloma para ustedes? Oye, tiene unas comparaciones maravillosas. Es un símbolo que nos revela muchas cosas. El aleteo, que es como la venida del Espíritu Santo, que viene en forma de paloma, dice la palabra de Dios.
la sencillez, la dulzura. El aleteo es esa presencia del Espíritu Santo, la libertad. Todo eso representa la paloma. Todo eso. Todo eso. Es, en una palabra, todo lo que significa Dios, la presencia de Dios entre nosotros. Está significado ahí en esto. De manera que la combinación de ambas cosas nos llevan finalmente a poder cumplir con el objetivo fundamental de la evangelización. Que nos lo dice el Señor, nos lo revela el Señor en el Evangelio de Mateo, en las últimas palabras del Evangelio de Mateo, que están precisamente en el capítulo 28, verso 19. Vayan a todas partes y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cumplir esto. Ahora, vamos a esta otra parte. Entonces ya más o menos estamos viendo, a través de la misma palabra de Dios, de qué se trata todo este discurso. Ahora vamos al punto que tiene que ver con el título de esta reflexión: los grandes riesgos de la evangelización. Aquí vamos. Primero, esos grandes riesgos de las persecuciones, de la evangelización, están reflejadas en las persecuciones, de las que nos habla el evangelio que leímos al comienzo. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa. Serán llevados ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar les comunicará en aquel momento. Persecuciones. Voy a tomar en dos categorías esto de las persecuciones, o en dos tipos de persecuciones. El primer tipo de persecuciones es la persecución real, que tiene que ver con la misma persecución de nuestra fe. Levanten la mano todas las personas que están en este lugar que tienen fe, el don de la fe por el bautismo. Ahí está. O sea que esto tiene que ver con todos. ¿Ven? La fe nos da el privilegio y la capacidad de poder ser portadores de esta noticia. Así que ninguno de los que están aquí puede decir: oye, no te metas conmigo, que yo no soy evangelizador. No digas eso. Desde el momento que fuiste bautizado, portas una cosa muy importante. Eres portador de esto. Persecución real. ¿Qué es la persecución real? Imaginémonos los primeros siglos. ¿Qué le pasó a los primeros cristianos? ¿Qué le pasó a Pedro, a Pablo, a Andrés, a Santiago, a todos los cristianos primeros que hubo allá en los primeros siglos? ¿Qué les pasó a ellos? Díganme, hermanos. ¿Los mataron? Por su fe los mataron. ¿Qué más? Los castigaron, los persiguieron, los encarcelaron, los hacían esconder, los apedrearon, les levantaron falsos testimonios, no como decimos nosotros, falsos testimonios, falsos testimonios. Todo esto, para que no se vea mal. Bueno, todo eso, hermano, pasó en los primeros siglos. Ahora mi pregunta, de esa persecución real, ahora, ¿ustedes creen que eso todavía pasa hoy? ¿Ustedes creen que eso todavía pasa hoy? Tienen razón. Todo eso pasa hoy. Yo quiero que tomemos dos ejemplos de que eso sucede hoy. Vamos a tomarlos de dos países que están bien lejos de nosotros, pero que en este momento están pasando por esa situación. País número 1, Nigeria. Les pregunto, ¿ese país dónde está ubicado? ¿En qué continente? En el África.
¿Qué es lo que pasa en Nigeria? Vamos a hablar de Nigeria. A nivel de lo que significa el riesgo de ser un católico cristiano. En Nigeria predomina la religión musulmana. Allá, la mayoría de la población es musulmana. Pero hay una cosa muy particular. En el norte de Nigeria, específicamente en el norte de Nigeria, aunque eso sucede en todo el país, pero sobre todo en el norte, en este mismo momento, todo aquel que descubran que es cristiano, le puede pasar varias cosas. Lo amenazan, lo matan o lo persiguen. Porque no lo encarcelan porque el gobierno no lo hace, pero patrocina todo eso. Hipócritamente patrocina todo eso. Hay una lucha racista atroz ahí en el norte de Nigeria. Y han muerto cientos de cristianos en estos últimos tiempos. Ahora pensemos, hermanos, en lo siguiente. Que usted vaya a una misa porque le obliga por principio de fe ir a una misa. Pero usted está asustadísimo porque puede ser que precisamente cuando esté en esa misa van a llegar unos tipos armados y van a ametrallar a todos los que están aquí adentro. Pensemos en eso. Pensemos cómo ir a una misa cuando sabes que de pronto eso va a pasar, porque eso es lo que ha pasado. Han quemado iglesias completas con la gente adentro. Han quemado iglesias completas con la gente adentro. Ahora imagínense, yo me lo imagino como sacerdote, que yo esté celebrando la Eucaristía y de pronto estoy pensando que este va a ser mi última celebración eucarística. Porque es muy posible que a esa Eucaristía prorrumpan unas personas armadas y vengan y me acribillen. Ahora, con este sencillo ejemplo, yo les pregunto, ¿vale la pena que vengamos a misa aquí? ¿Sí o no? ¿Ven? ¿Ven por qué es tan importante ir a misa? Porque uno no va a misa por uno mismo. Uno cuando va a la misa se hace comunión con la iglesia universal. Entonces de ahora en adelante, cuando usted vaya a misa, hermano, piense en esos cristianos de Nigeria. Y hágalo por esos hermanos que están allá. Hágalo para interceder por esos hermanos que están siendo perseguidos solamente por el hecho de ser cristianos. Uno no puede ser egoísta. ¿Acaso creemos que ir a la misa solo me beneficia a mí? Si tú crees que ir a la misa solo te beneficia a ti, estás muy equivocado, hermano. Cuando tú vas a la misa, te haces comunión con la iglesia universal. Y te haces comunión con todos esos hermanos que quisieran ser cristianos, pero hay otros que no los dejan. Porque los persiguen, los amenazan y los matan. Aquí no tenemos ese tipo de persecución. Podemos ir tranquilos a la misa cada vez que queramos. Ejemplo número 1, Nigeria. Con esto. Ejemplo número 2, la China. ¿Cuál es el problema de la China? ¿Cuántos habitantes tiene la China? ¿Más de cuántos? ¿Más de cuántos millones de habitantes? Ustedes no leen historia, tienen que leer. Vamos a leer historia. ¿Cuántos habitantes tiene la China? Más de 1.000 millones de habitantes. Un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Es como la cuarta parte de la humanidad, una cosa así. Bueno, ¿qué es lo que pasa allá con la Iglesia Católica? ¿Sabe cómo se llama la Iglesia Católica allá? Se llama la Iglesia Patriótica.
patriótica. Cuando vayan a la casa, abran la página, Google, lo que sea, y comiencen a leer sobre la iglesia patriótica, para que vean lo que es la iglesia patriótica. La iglesia patriótica es la iglesia católica de la cual se apoderó completamente el gobierno comunista de la China. Entonces, como es un gobierno comunista que se apoderó de todo, allá gobierna un gobierno comunista. Así que por más que oyen a usted hablar de la China, allá no hay tanta libertad como se piensa. No, comunista. Y como son comunistas, ellos manipulan todo. Entonces agarraron a la iglesia católica y ellos organizaron lo que se llama organizaron en lo que se llama la iglesia patriótica, de manera que el gobierno es el que dice cuál es el que ordena al obispo. El gobierno es el que dice cuál es el que ordena al sacerdote. Y cuando van a las conferencias episcopales, a las reuniones de clero o todas esas cosas, es el gobierno el que los convoca. Porque el gobierno chino no tiene vínculos con el Vaticano, pero se apoderó de todo lo que es la figura de la Iglesia Católica para ellos poner las directrices y ellos hacer lo que les da la gana. ¿Qué pasa cuando uno de esos obispos, porque está pasando, se revela y dice no, yo sigo los lineamientos del Vaticano, no los suyos? ¿Adivine qué le pasa? Lo desaparecen o lo encarcelan. Lo desaparecen o lo encarcelan. ¿Ustedes sabían que en la China en este momento existen las catatumbas? Que existían en los primeros siglos, sépanlo. ¿Sabe cómo se forma un muchacho para ser sacerdote? En el día trabajan en el campo como un campesino común y corriente. Y en la noche se refugian en lugares muy ocultos, para estudiar y prepararse para ser sacerdotes. Porque si los pillan haciendo eso, ¿saben qué les pasa? O los desaparecen o los encarcelan de por vida. Eso está pasando en la China hoy. Eso se llama persecución real, que es lo mismo que sucedía en los primeros siglos. Y así con todo el que se manifieste cristiano y seguidor del Vaticano, cárcel y persecución. Todo eso lo maneja la iglesia patriótica. Sí, señores, así se llama. Segundo ejemplo para que comprendamos esto. Otro tipo de persecuciones, la persecución sutil. La persecución sutil. Esta es la que nos toca a todos. Porque esta persecución sutil se mete en la familia, se mete en los lugares de estudio y educación hasta de los muchachos, de los niños, se mete en el trabajo, se mete por todas partes este tipo de persecución sutil. El Papa Benedicto XVI lo decía respecto a las persecuciones que sufren los muchachos por sus principios de fe. ¿Sabe? Ustedes me van a comprender lo que yo voy a decir aquí. Pero hoy en día, por ese tema de las redes sociales, la gente se expone a todo. Y los muchachos son muy afiebrados con las redes sociales y venga para allá y para acá. Y no miden las consecuencias de que al final eso va a ser o se puede convertir en un arma para ellos. ¿Cuántos muchachos hoy en día son ridiculizados? Ridiculizados, escúchenlo bien, por sus principios éticos, morales y de fe, son ridiculizados. Y esos muchachos al final terminan suicidándose. Todo comenzó con una persecución sutil. Sutil es aquello que no se da de forma así real, de frente, pero que se da de otra manera, se da de esta manera. Escuchar, por ejemplo, una cosa como esta, una muchacha decir, ve, es que yo tengo como 5 o 6 amigas y estoy en crisis, padre. Ah, ¿por qué está en crisis? Bueno, porque
Porque a mis 6 amigas, a todas les gustan las mujeres y y a mí la única que no me gusta. ¿Usted qué cree? ¿Será que es que yo soy la rara? Oh my God. Esas cosas las le tocan a uno. Hermanos, eso es real. Y la muchacha dice, no, es que todas mis amigas les gustan son las mujeres. A mí la única que no. ¿Yo soy la rara? Oye, ¿a dónde hemos llegado, Madre de los Cielos? Porque es que eso es como tan normalito. Eso es como tan normalito. Que los hombres se gusten con los hombres, que las mujeres con las mujeres y todo. Es como tan normalito. Y si tú no te metes dentro de ese ambientecito, entonces sufres persecución. Otro tipo de persecución, el racismo. Sutil. Sutil, pero tan dañino como el racismo de aquellos tiempos que conocimos. Tan sutil, pero tan letal como ese racismo. ¿Eso es una persecución? Y mi pregunta es la siguiente. Esto es un ejemplo, y mi pregunta es la siguiente. La mayoría de los muchachos jóvenes, hijos de familias hispanas, les cuesta hablar el español. ¿Será porque no son inteligentes? No, amigo. Esos muchachos son más inteligentes que uno. Son más sagaces que cualquiera. Y dicen que un muchachito, es que en Europa yo tengo familia, jóvenes como la edad de estas chicas, que hablan 3, 4, 5 idiomas sin ningún problema. Familia mía que vive allá. Porque han sido educados desde pequeños en distintas instituciones. Europa es un poquito ahí de países, pero está todo tan cerca. Cuesta hablar francés y no les cuesta hablar también español, inglés y quién sabe qué otros idiomas. Hablan todo lo que quieran porque los muchachos desde pequeños tienen esa capacidad, pueden desarrollar eso. ¿Saben cuál es el porqué? El porqué de los muchachos no quieren hablar español porque les da vergüenza. Y les da vergüenza porque se sienten perseguidos. Y se sienten perseguidos porque el racismo está más vivo que nunca en este país. Y es una forma de persecución. Inconscientemente el muchacho no quiere desarrollar el aprender ese idioma. Y tampoco el padre quiere preocuparse por el asunto. Porque no quiere exponer a que el muchacho sea descubierto como de procedencia mexicana, o como de procedencia nicaragüense, o como de procedencia colombiana, como en mi caso. Porque el racismo está tan vivo como nunca, hermanos. Pero sutil, hipócrita, hasta dentro de nuestra iglesia. ¿Acaso no tiene que ser tonto para no ver estas cosas? Esa es una forma de persecución. Otra forma de persecución, y esto sucede en los países donde, por ejemplo, el aborto es legal. He escuchado yo, por ejemplo, historias como la de una mujer en un país de estos, de allá de Europa, que sé, en cualquiera de esos, donde legalizan el aborto y entonces vienen y le hacen una a la señora, que es de procedencia de Colombia, no sé qué país de estos, y entonces viene y le dice el médico, mire, su hijo puede salir mongólico, tiene que abortarlo. Y dice la señora, pues mi hijo va a nacer así sea mongólico. Y viene 2 o 3 meses después y viene otra vez con los exámenes. Y entonces viene el médico y le dice, tiene que abortar ese hijo porque tiene riesgo de que nazca mongólico. Y dice la señora, no va a nacer, va a nacer. No lo voy a abortar, va a nacer. Y al final el médico, de tanto cansarse y de tanto insistirle a que aborte, llegó un momento y le dijo a la señora, vea, ¿sabe qué? Firme aquí, porque si usted no firma aquí, mire, yo me meto en problemas. No me hago responsable de si ese muchacho nace mongólico, de nada. ¿Sabe cuál es la ley? Estoy hablando de Holanda. ¿Sabe cuál es la ley?
que si ese médico permite que ese niño nazca y ese niño nace mongólico, ¿sabe por ley que le toca a ese médico? Mantener a ese niño como hasta los 23 años. Dígame si eso no es persecución. ¿Sabe por qué los hospitales de Holanda, los viejos no quieren entrar a un hospital? ¿No quieren caer en un hospital? Se niegan a caer y no quieren llegar allá. Sálveme, Señor, de caer en un hospital. No quiero. Porque por ley existe la eutanasia. Entonces cuando ya el viejito está muy chuchuquito y que ya no puede ni caminar y que ya está ahí, no, como ya es un ser inútil, bueno, entonces venga, vamos a aplicarle la eutanasia. Y entonces obligan a la familia que esté de acuerdo, porque es una ley, y vienen y matan al viejito. Dígame si eso no es una persecución. ¿Y eso está pasando ahora? En nuestro trabajo. A ver si algunos de ustedes, o si algunos sí, no sé, puede que suceda. No quieren descubrir que sus compañeros sepan que ustedes vienen a la San Peter. No. Aquí a la parroquia. No quieren. Mira como lo dije de bien, ¿verdad? No quieren que se den cuenta, porque es que no quieren quedar en ridículo. Y ustedes saben que es así. Porque después vienen los amigos y comienzan a ridiculizar y aquello y lo otro y lo demás. Y en la casa también. Está el papá, la mamá, lo que sea, que viene mucho a la iglesia, lo que sea, una cosa y la otra. Pero hay unos hijos que no van. Y después cuando los padres están ahí en la casa, con cualquier pleitecito que tengan, entonces vienen y los hijos y les caen. Usted que es un rapastroso, que se mantiene yéndole a esos santos y que tal cosa. Y viene y le ridiculiza completamente la fe a ese pobre papá y a esa pobre mamá. Y las hace sentir como una verdadera chancla. Pregunta, ¿eso no es persecución? Todo eso se cumple, hermanos. Todo eso que el Señor dice, que el padre contra el hijo, que el hijo contra el padre, que la madre contra la hija, que la nuera contra la suegra. Bueno, eso siempre pasa, la suegra contra la nuera. Eso como que es la naturaleza bíblica, no sé, pero esas cosas pasan. Hermanos, mire pues todo esto. Aquí en este país, si usted en un lugar público se hace la bendición, vienen y lo demandan. Por hacerse la bendición en público. Porque le está haciendo, no sé, está haciendo público algo que es privado, una cosa así, no sé, que va contra no sé qué ley, no sé qué cosa. ¿Eso es persecución o no es persecución? Lo es. Cuando hoy en día una familia tiene por lo menos 6 u 8 hijos y va bien tranquilo con su mamá, papá y la recua de muchachitos, entonces viene la gente y ay, ¿esto de dónde sale? Ay, ¿de qué guarida salió esta gente? Ay, ¿qué gorilas serán eso? Ay, el mundo se aterra. Como que mira como si fueran bichos raros, ¿es verdad? Y una señora me dice, no, es que hoy en día nada más uno puede tener 2 hijos y ahí para allá nada. Entonces le digo yo, pues hermana, yo no quisiera haber nacido en su familia entonces, porque yo soy como el hijo número 8. y si me hubiera tocado en su familia, me hubieran raspado. Me hubieran raspado, no me dejan ni... No, pues. Imagínense qué hubiera sido de mí si hubiera nacido en la mentalidad de una familia de hoy en día. Menos mal que el Señor me permitió nacer ligerito. Y en una familia de 8 hijos.
de los cuales yo era como el cuarto, el quinto o el sexto, no me acuerdo. Pero sí sé que no fui de los primeritos. Sí sé que no fui de los primeritos. De los primeritos hubieran sido nada más dos mis hermanos y todos los demás no estuviéramos por aquí. Pero cuando eso sucede, hermanos, entonces, mire cómo hace la gente. ¿Y estos de dónde salieron y para dónde van? Todo el mundo como... Y ahí llega la otra señora y se escandaliza. Hay otra gente que se enoja y dice, ¿pero qué es esto? Van a acabar con el planeta. Se van a consumir todos los recursos. Y resulta que los que estamos aquí estamos acabando con todos. Los poquitos. Hombre, no. Vienen aquí, vienen a provocar el calentamiento del planeta. Y yo siempre pongo un ejemplo de una familia de catecúmenos, porque cuando yo estaba allá en Venezuela, entonces acompañaba a comunidades del camino neocatecumenal. Y bueno, uno aprende muchas cosas de la gente, y una cosa que yo aprendí de los catecúmenos es que ellos dicen, cuando se casan, entonces ellos dicen, vamos a tener los hijos que Dios quiera. Así dicen ellos. Y usted ve la mayoría de los catecúmenos, bueno, algunos tienen 2, 3 hijos porque hasta ahí quiso Dios, pero hay otros, muchos, que tienen 6, 5, 8. Y hay una familia en España. Ustedes saben esos países europeos cómo son de bravos con ese tema, porque están acabando las vocaciones sacerdotales. No porque la gente ya no quiera irse para sacerdote, sino que no hay quien se vaya a sacerdote. Porque las familias están tan pequeñitas que no van a arriesgar a un muchacho que pierda la generación por irse a un seminario. Es la verdad. No lo van a arriesgar. Venga, le tapan la cara y ni que vaya a ocurrírsele la idea. Y entonces allá en España, yo observé el video, la experiencia de esa familia. Una señora y un señor, y bien jóvenes que se ven. La señora súper entera, señora. ¡Ey! Muy bien. ¿Saben cuántos hijos tienen? 12 hijos. Esas cosas pasan hoy en día, hermanos. 12 hijos. Y vieran la vida que lleva esa familia. Esa casa es un templo del Señor. Es un templo del Señor. Todos los días se levantan a la misma hora los 12. Y lo segundo que hacen después de levantarse los 12 es ir a rezar las laudes. Oye, van a rezar juntos las laudes, los salmos con las guitarras y a cantar, y los más jóvenes ya tocan la guitarra y tal cual. Mira, aquello parece una iglesia. Esa casa parece una iglesia. Qué cosa tan extraordinaria. Y después ya a la siguiente hora, después de que rezan todos, que es lo que hacen después de levantarse, entonces cada quien va para su estudio, no sé para dónde, no sé para acá. Y la gente los mira así. Y ellos no le paran ni pito cuento a nadie. Porque saben que son felices en su familia. Tienen 2 padres extraordinarios. Rezan juntos, tocan la guitarra juntos, comparten juntos. Para donde van juntos. Y todo el mundo aterrado. Pero hermanos, la cosa es que usted será bien visto mientras que usted entre primero, después entre su esposa y después entre un niño, otro niño y después ya no más. Porque si entra la esposa, el esposo, un niño, después otro niño, después otro niño, después otro niño, después otro... Y híjole, ¿qué pasó aquí? Ya todo el mundo como que se pica. Eso, hermano, dígame si eso no es un tipo de persecución. ¿Cuál es el escándalo que la gente tenga todos los hijos que Dios quiera? ¿Cuál es el ruido por tanto? ¿O acaso los mexicanos se preocupan mucho? Dígame si de pronto tienen 6 hijas cuando les toque 15 años a cada una. ¡Híjole! No,
Si de pronto son 8 y todas son hijas, se pone bien brava la cosa. Bueno, hermanos, pensemos en todo esto. Pensemos en todo esto. Démonos cuenta de una verdad que es muy importante y que nos la revela la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, una noticia. ¿Cómo se llama? El Evangelio de Jesucristo. Todos llevamos el mismo encargo. Todos somos víctimas de alguna manera de ser los portadores de esta noticia. Somos víctimas de las persecuciones. Para que no nos interesemos en ir a llevar la noticia, o para que si la llevamos, entonces de alguna manera nos encontremos con muchos obstáculos para no cumplir, para no llegar al cumplido final, llevar el anuncio hasta donde te lo tenemos que llevar. ¿Y cuál es el poder que le da el Señor a estas ovejas? A estos evangelizadores les da el poder de convertir a los lobos en... Eso. A los lobos en... Es un poder. Qué tremendo poder, ¿verdad? Así que hoy le pedimos al Señor, yo creo que este es el momento de ponernos de pie para hacer una oración. Hermano Omar, vemos aquí un poco de música y toda la cosa, para que ya cerremos esta reflexión.